Europa hoy parece haberle ganado un pulso importante a Rusia al conseguir el respaldo de Vladimir Putin para que se celebren elecciones en Ucrania el próximo 25 de mayo, para lograr el apoyo de Rusia a los comicios. ¿Qué significa el cambio de discurso que hoy podemos apreciar de Rusia hacia el conflicto de Ucrania? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Antes, acompáñenme rápidamente a ver algunas declaraciones de las que le he comentado hace un momento. El conflicto en Ucrania y el riesgo de precipitarse en una guerra civil han encontrado un primer puerto de contención con el apoyo general para la celebración de elecciones el próximo 25 de mayo, incluido el respaldo de Rusia. Luego de las jornadas violentas de los últimos días, que han dejado la muerte de 46 personas en Odessa el viernes anterior, Rusia ha dado un giro radical en su discurso contra la celebración de los comicios generales en Ucrania y ha aconsejado a los independistas prorrusos de varias regiones del país posponer el referéndum que convocaron para el domingo, para crear condiciones de un diálogo incluyente. La diplomacia rusa había rechazado los comicios por falta de condiciones para llevarlas a cabo en medio de la violencia y la movilización militar, mientras que Occidente observa la vía democrática imprescindible para mantener los cauces institucionales. El Consejo de Europa se movilizó esta semana para defender la importancia esencial de las elecciones presidenciales libres y justas, ya que lo consideran como una de las últimas oportunidades para impedir el caos y la guerra intestina. 1. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado hoy que las elecciones presidenciales en Ucrania del próximo 25 de mayo constituyen un paso en la dirección correcta. También instó a los activistas prorrusos en las regiones de Donetsk y Lugansk a aplazar el referéndum independentista previsto para el próximo domingo. 2. Apenas el pasado fin de semana, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que era absurdo celebrar las elecciones ucranianas. 3. El líder ruso ha instado también a los activistas prorrusos de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk en el este del país a que aplacen el referéndum independentista previsto para el próximo domingo. Esto para crear las condiciones necesarias para el diálogo. 4. El presidente francés François Hollande declaró que si las elecciones no se celebran, será el caos y habrá riesgo de guerra civil. 5. Una gran mayoría de países europeos, en palabras del ministro británico de Exteriores, aboga por garantizar el voto de los ucranianos el próximo día 25. 6. El Consejo de Europa, con 47 países asociados, suscribió un acuerdo para destacar la celebración de elecciones como un importante paso en la consolidación del progreso democrático del país. Vamos a iniciar nuestro diálogo sobre qué está pasando en Ucrania y sobre todo qué significa el cambio de discurso que hoy estrena el presidente Vladimir Putin hacia el conflicto ucraniano. Y para discutir sobre este tema, como le anticipaba, nos acompañan dos especialistas conocedores de estos temas y es la doctora Marta Occam. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Al contrario, ella es profesora investigadora del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Y está también con nosotros, ya lo ha estado en otras oportunidades, Günther Meinhold. Ahora sí lo dije bien, ¿eh? Sí, más o menos. Bueno, me estaba trabando al principio, pero en la segunda bien. Günther, ¿está bien? Günther, perfecto. Él es el titular de la Cátedra Humboldt del Colegio de México. Y antes de empezar el debate ya había cierto escepticismo en la mesa que le compartimos al público, porque en efecto hoy, después de que el fin de semana el gobierno ruso había desestimado la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania el próximo 25 de mayo, Putin hace un giro, un cambio de discurso y no solamente acepta las elecciones y las respalda como el camino correcto, sino además conmina a los grupos separatistas que pensaban, o independentistas que querían hacer un referéndum en algunas regiones de Ucrania a posponerlo. Y si quieres arrancamos contigo y conocemos, la doctora había expresado primero sus escepticismos, entonces vamos a empezar con ella y el tema es ¿qué significa? Europa le ganó un pulso hoy a Putin a lograr que aceptara las elecciones del próximo 25 de mayo, ¿o no? No, yo creo que Putin está realizando el plan que ha tenido desde
principio de la crisis en Ucrania y que evidentemente constituye parte de lo que es doctrina política de Rusia a largo plazo, es decir, una doctrina formulada en los años 90, todavía en el periodo de Yeltsin, después de la desintegración de la Unión Soviética. Esa doctrina tiene como concepto principal lo que Rusia considera como exterior cercano, es decir, las exrepúblicas soviéticas tienen que permanecer bajo la influencia de Rusia. Independientemente de que Rusia anexa Crimea, Rusia no está interesada en la desintegración de Ucrania. Como todos saben, el problema de Ucrania es que la parte occidental es mucho más pro-occidental y muy nacionalista desde el punto de vista de Ucrania independiente, pero la parte este, que siempre ha estado integrada o principalmente al Imperio Ruso, es ruso hablante y tiene una identidad más afín a Rusia. Con la violencia, con esas declaraciones de la República Popular de Donetsk, etcétera, con las peticiones de referéndum similar a Crimea, parecía que Putin estaba presionando por dividir Ucrania, por quedarse con la parte este de Ucrania. Yo creo que nunca fue el plan, que simplemente era demostrar al gobierno de Kiev que Rusia tiene capacidad de desestabilizar al país y que por ende el gobierno que van a elegir los ucranianos el 25 de este mes tiene que considerar los intereses de Rusia. En este sentido, evidentemente, presionar más o escalar más el conflicto sí podría llevar a una radicalización. ¿Una guerra civil? Una guerra civil o una radicalización de lo que son los políticos, digamos, soberanistas ucranianos, que realmente podrían considerar que Rusia no estaría interesada en negociación, sino en enfrentamiento. Entonces yo creo que todo es parte de un plan muy inteligente, y en realidad el que está ganando es Putin. No que, en mi interpretación, la Unión Europea realmente estaba interesada en enfrentamiento con Rusia, evidentemente. ¿Coincidirías con esa tesis? Europa no está ganando absolutamente nada, más bien Putin es el que trae un plan, digamos, más antiguo, de más larga data, que está logrando echarlo para adelante a través de presiones y amagos. Bueno, en esta interpretación Putin siempre estaría ganando. Suceda lo que suceda, siempre ganaría. Y creo que esto no viene reflejando el estiro en cojo entre diferentes poderes. Porque lo que estamos viendo, de hecho, es una situación en la cual el comportamiento de los grandes poderes, sea Estados Unidos o sea Rusia, está abriendo el espacio para la acción violenta, radical de los nacionalistas de los dos lados. Y lo están utilizando para mejorar su posición antes de que lleguen a una negociación. Y nadie sabe si Estados Unidos o el gobierno de Kiev va a poder controlar sus radicales nacionalistas, o si Putin al final de cuentas va a poder controlar los radicales prorrusos en el este de Ucrania. Entonces creo que no es como que estamos en un juego de ajedrez, sino que hay muchos actores que como que ya están saliéndose del plan que algunos puedan tener y se dan dinámicas propias, y uno de los intereses justamente de la Unión Europea tiene que ser de confinar estos grupos y evitar que se den estas dinámicas de que se declaren independientes con referendos dudosos en ciertas partes del país. Con consecuencias no deseadas, y eso puede ser también un factor que, digamos, no esté previsto evidentemente en el plan. En lo que yo coincido con Günther es que en realidad si Putin tiene probabilidad de ganar bajo cualquier escenario, incluso el escenario que no es él realmente deseado, es decir, que Ucrania permanezca integrada. Yo creo que como consecuencia no deseada, pero previsible en cierta forma de estos enfrentamientos, es que independientemente de que se lleven a cabo las elecciones, el gobierno de Ucrania va a tener una legitimidad escasa.
porque ya hemos visto que en realidad el gobierno ha demostrado, claro, es un gobierno interino, pero finalmente el que tiene mayor probabilidad de salir ganando es como continuación de lo que es este grupo de políticos que salió de Euromaidan y de estas protestas. Entonces, este gobierno ha demostrado una incapacidad del control del territorio. Por ahí recuerdan que, de hecho, en el caso de Crimea, pues básicamente Ucrania retiró sus tropas, Ucrania entregó la península. Y yo considero que, claro, no tenían posibilidad de ganarle a Rusia en este conflicto. Sin embargo, para los sectores de derecha y nacionalistas de Ucrania, ese hecho evidentemente le quitó la credibilidad a este gobierno. Entonces, pero convendrías en que si se sale de control los grupos nacionalistas, perderían todos, incluido Putin. No creo que finalmente Putin pierda en lo que es su proyecto a largo plazo, porque además Ucrania es solamente, aunque dices que no es un juego de ajedrez, pero en realidad yo sí lo veo así. Los rusos son muy buenos en ajedrez, porque Ucrania es una pieza muy importante, no es un peón, pero es una pieza muy importante. Pero hay otras piezas, por ejemplo, Armenia, que es otro de los países de exterior cercano que está bajo influencia de Rusia, ya anunció que está dispuesta a entrar a la Unión Aduanera. Recuerdan que el conflicto en Ucrania empieza cuando el gobierno de Yanukovych dice no al acuerdo de asociación con la Unión Europea y sí a lo que es la Unión Aduanera. En este sentido, la Unión Europea, que tiene este proyecto de asociación oriental, que es para estos países, para Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, pues básicamente ya perdió lo que eran los países interesados o capaces de aprovechar este tipo de cooperación, porque pues Armenia ya claramente dijo, antes de que aquí entren las tropas o los paramilitares rusos, pues yo entro al juego de Putin. Georgia, claro, mantiene su política independista, pero ya no tan fuerte como en el gobierno de Shevardnadze, además con su territorio, con dos repúblicas que no son ya soberanas. Entonces yo creo que en este sentido Putin sí logró su objetivo regional, no solamente... Me llevo la pregunta al otro lado. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que esté consolidando una zona de influencia? Que es un poco lo que estoy leyendo. Sí. Creo que es el interés, claro, pero creo que los medios que Rusia tiene no son suficientes. De hecho, la oferta que puede hacer en el marco de su proyecto de Eurasia y de esta unión aduanera son muy limitados. Es decir, el gran atractivo de estos países fue y será la gran inversión que se espera de Occidente. Que esto no se pueda realizar en este momento y que una conducta oportuna es no ir a una confrontación en este momento queda evidente. Pero creo hay una atracción de Occidente para estos países y Rusia tiene crecimiento bajo. No es una economía muy pujante en este momento, es decir, la oferta que puede hacer es limitada frente a lo que es la expectativa. Sin embargo, estos países van a ser prudentes en su acción, no entrar en una confrontación abierta, pero a más largo plazo creo que el proyecto de Rusia no va a funcionar. O sea, ellos mismos están jugando en función de los intereses de cada uno de los estados. Yo creo que sí, es decir, Georgia es el caso más claro donde ya Rusia una vez fracasó en su intento de control del país. Entonces yo no creo que, digamos, sea una comida ya servida para Putin, sino más bien es un tiro y encoge que va a estar presente en los próximos años. Pues aquí tendríamos algunas coincidencias, divergencia entre ustedes en que no ven en tu caso la capacidad de Rusia para concretar esa zona de influencia. Yo creo que también una diferencia, si bien interpreto, es que mi colega tiene mayor confianza en el interés de Unión Europea en esta región.
A mí me parece que evidentemente hay países muy interesados, Polonia, Suecia, repúblicas bálticas que se sienten amenazadas como segundas. Sin embargo, hay otros países de la Unión Europea que evidentemente están mucho más interesadas en lo que es el Mediterráneo. Y la otra cuestión de limitación para la Unión Europea es la dependencia energética de Rusia. Aunque la Unión Europea desde hace años, que fue precisamente por las crisis que involucraron a Ucrania, las crisis energéticas, la Unión Europea tiene el proyecto de seguridad energética, un proyecto serio, pero evidentemente uno no puede desconectarse de los energéticos rusos ni en un mes ni en un año. Entonces, independientemente de digamos, voluntad política, que creo que es bastante limitada, porque, por ejemplo, Estados Unidos impuso sanciones o se veía mayor voluntad política de imponer sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense no depende de la economía rusa. Europa fue muy cautelosa en las sanciones. ¿Por qué? Si pone sanciones financieras, pues evidentemente afecta a Reino Unido, afecta a Chipre. Si pone sanciones en cooperación militar, afecta a intereses de Francia. Europa no ha dejado de invertir y de llevar recursos particularmente a Ucrania por sus salarios bajos, es decir, la cercanía y el interés que puede tener buena parte de Ucrania de mantenerse cerca de Europa es bastante claro. Sí, hay inversiones de la industria automotriz que tienen partes de su producción ahí, y estos realmente han aprovechado la posibilidad de una conexión buena con la Unión Europea en cuanto a infraestructura y el nivel bajo de salarios. Otro elemento es si la política de vecindad que la Unión Europea ha desarrollado frente a los países de Oriente haya sido muy exitoso. Todas las políticas de vecindad de Europa han sido un fracaso, ya lo vimos en el norte de África con las revoluciones, etcétera, que han sucedido, donde se mantuvo un contacto con los esquemas autoritarios demasiado largo, diría uno desde el punto de vista de hoy. Igual son mecanismos muy estandarizados que se están empleando en estas políticas. Además, se ofreció a Ucrania un paquete de asociación que era muy duro y era muy fácil de rechazarlo por parte del régimen anterior. Entonces, hoy se están ofreciendo condiciones mucho más abiertas, sin grandes sacrificios. Por lo menos oficialmente declarados. Todos sabemos que Ucrania va a pasar por un tremendo proceso de ajuste interno que va a tener muchos sacrificios de la población que todavía no sabe lo que le espera, que va a costar a cualquier gobernante una legitimidad electoral que pueda tener en las próximas elecciones. Entonces, todavía están por delante muchísimos problemas de lo que hoy se disputa en términos territoriales y de control hegemónico, porque el tema central de Ucrania es cómo va a reorganizarse el país en términos económicos, sociales, políticos también, y nadie hasta ahorita ha tenido el coraje de asumir esa tarea, ninguno de los gobernantes. Entonces ahí está un elemento que nos va a ocupar en la próxima década todavía, porque este es el gran tema que nadie quiere tocar. Ahora, casi si te leo, digamos que los problemas reales de Ucrania están por venir, pero la próxima aduana es el 25, con el apoyo, parece que ya generalizado, para las elecciones presidenciales, para salir, digamos, que el régimen transitorio que actualmente está, para tener unas elecciones en las que se elija al nuevo presidente después de la historia del depuesto anterior. Y ahí la pregunta es el primer punto que puede abrir, por un lado, evitar el caos y la guerra civil, como declaró el presidente francés François Hollande, y además el camino institucional, ese puede ser reencontrar el camino institucional para recuperar lo que decía Günther, el modelo de desarrollo y empezar a resolver los problemas. Siento ser tan escéptica, sin embargo, creo que las elecciones, aunque desde el punto de vista del gobierno interino, indudablemente significan un éxito, y desde el punto de vista de la diplomacia europea, pues también se pueden contabilizar como éxito, se pueden poner la medalla. Aunque ya no crea que en el fondo. Yo creo que
que las elecciones en realidad no van a resolver mucho. Yo creo que es bueno pensar en lo que fue la Revolución Naranja, o lo que se llamó la Revolución Naranja en Ucrania en 2004. Ahí también la sociedad se levantó y se opuso a un gobierno corrupto, a un gobierno autoritario. Hubo muchas interpretaciones sobre la sociedad civil, sobre incluso declaraciones de que Ucrania iba a formar parte de la Unión Europea. Bueno, por lo menos les tocó ser sede de Eurocopa compartida con Polonia. Entonces hubo como ese entusiasmo que Ucrania era parte de la familia europea en el sentido de cultura política, no digo geográficamente o históricamente, donde Ucrania, claro que es parte de la familia europea. Sin embargo, en lo que hemos visto durante Euromaidan, lo que hemos visto en el perfil de partidos, por ejemplo, lo que se llama el sector de derecha, que es un partido nacionalista de extrema derecha, con un discurso que está en cierta forma arraigado en la historia de Ucrania. Hay que entender que el nacionalismo de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial y por la invasión de la Unión Soviética los llevó a aliarse con Hitler, lo cual, pues sí es significativo. O sea, tú ves que por la vía legal lo que llega al poder sea... creo que el gobierno va a ser un gobierno débil. En el 2004 llegó al poder un gobierno que era supuestamente un gobierno, bueno, no supuestamente, era un gobierno democrático basado en dos políticos, que era Yushchenko y Yulia Tymoshenko, que recién liberada. Un año después estaban enfrentados, estaban en conflicto. 2 años después, Tymoshenko, que ahora otra vez Euromaidan la libera, bueno, fue mucha negociación de Alemania evidentemente, pero coincide con Euromaidan. Yulia Tymoshenko, la heroína en cierta forma de lo que era la oposición, fue la que negoció con Rusia en acuerdo energético que pone a Ucrania en las condiciones de bancarrota totalmente inequitativas, totalmente injustas. Entonces, para mí, el escepticismo hacia la clase política de Ucrania sí es profundo. O sea, si pudiera resumirte, dirías, sí, Ucrania pertenece a la familia europea, pero sus prácticas no son tan europeas. Bueno, para ti, es que, Günther, ¿cómo lo verías? Sí abre la puerta a la solución, es un primer paso hacia, digamos, abrir el camino institucional para evitar que el enfrentamiento de los nacionalismos y el caos, y además abra la puerta para salir de sus problemas. Difícilmente, pero nos quita un problema encima que impide muchas cosas, que no tenemos hasta ahora ningún gobierno legitimado. Entonces ahí tendremos por lo menos un presidente legítimo. Esto por lo menos ya es un avance. Si esta figura sea capaz de desarrollar una gestión a la altura de los problemas tremendos que tiene el país, hay mucha duda. Hay mucha duda, y además no es sorprendente que los tipos que andan con el béisbol, el bate del béisbol en la calle y de pronto tienen que convertirse en políticos civilizados, van a tener problemas de transición en cultura política. Pero también, y perdón que interrumpa, sí es importante considerar que hasta ahora Ucrania era un sistema presidencial. A partir de ahora va a ser un sistema parlamentario. Lo cual va a ser un reto adicional a lo que Lo cual es reto adicional porque ahí tienen mayor poder de decisión y de enfrentarse lo que son diferentes fracciones dentro de lo que es el Parlamento. Cierro con las distintas posiciones. ¿Tienes confianza en que puedan dejar el bate y, aunque sea lentamente y a largo plazo, cambiar prácticas políticas y ahuyentar esa violencia que ahí la Unión Europea puede jugar un papel, justamente asesorar, apoyar? Tenemos instrumentos como fundaciones políticas, etcétera, y civilizar
una élite política que ha vivido más bien fuera de las instituciones y tiene que socializarse dentro de instituciones. Hemos visto las peleas casi callejeras en el Parlamento ucraniano. Sí, claro. Todo esto deja muy claro que ahí el puño es más fuerte que la palabra, y ahí es un proceso de aprendizaje, de socialización de élites políticas que dura, que hemos visto en otros países también, y hay que esforzarse para mejorar eso. Esperemos que tengamos éxito con eso, pero nadie garantiza esto. Pues muchas gracias. Ya usted se formó su propia opinión después de ver estas distintas perspectivas. Muchas gracias a la doctora Marta Oca, muchas gracias por haber estado con nosotros, y por supuesto a Günther Myhrvold por otra vez haber venido con nosotros, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en este intercambio de puntos de vista. Nos vemos mañana 7:30 aquí en Opiniones Encontradas desde la esquina de la información, y recuerde que hay que contrastar puntos de vista como hoy sucedió con ellos para ir formando opinión pública. Muchas gracias y hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.